Vamos a la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 3. Esforzándonos por mantener la unidad. Efesios capítulo 4, versículo 3. Cuando lo tenga, diga: ya lo tengo, ya estoy ahí, ya llegué. Ya van llegando poco a poco. Efesios 4:3 van a aparecer también en la pantalla. Vamos a ver varios versículos. Dice la palabra de Dios, Efesios 4:3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hace tiempo leí una frase que decía: una cadena es fuerte solo si los eslabones están bien conectados. Una cadena es fuerte solo si los eslabones están bien conectados. Y me parece una muy buena frase. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, aprenderemos varios principios acerca de la unidad en la iglesia universal y la unidad en la iglesia local. Comencemos por dejar claro que Cristo vino a unir. ¿Puede decir eso? Cristo vino a unir. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, uniendo a los pecadores con el Padre. De hecho, es bien interesante porque la palabra religión, palabra a la que nosotros los cristianos evangélicos le tenemos así como miedo, repulsión, y a menudo decimos: es que nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación. Bueno, sí tenemos una relación, pero fíjense lo que es la palabra religión, lo que la palabra religión significa, por si no lo sabían. A veces rechazamos únicamente cosas simplemente porque otros las rechazan sin saber el significado, sin saber lo que estamos rechazando. Religión viene del latín religare, religar, volver a ligar. Y es lo que vino a hacer Cristo. Cristo vino a unir a Dios con los pecadores, o los pecadores con Dios. Estábamos separados, destituidos de la gloria de Dios, como dice la palabra, pero Cristo vino a unirnos por medio de su sacrificio en la cruz. Y antes de que el Señor Jesucristo fuera a hacer la voluntad del Padre, fuera a la cruz, el Señor Jesús oró, lo que se conoce como oración sacerdotal. Acompáñame a Juan capítulo 17. En Juan 17 tenemos el contenido de esa oración. Si de pronto no sabes cómo orar o qué orar, bueno, es bueno ir a las oraciones que vemos en la palabra de Dios, oraciones del Señor Jesús, y podemos ver ahí pues cómo se puede hablar con Él, cómo podemos tener esa relación con Él que hizo posible su sangre, que nos religó con el Padre. Juan 17, versículo 20. El Señor Jesús le pide al Padre que sus discípulos estuvieran unidos. Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, o sea, por los 12, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos somos nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Bueno, desde la perspectiva de los judíos, la humanidad estaba dividida en dos grupos. Los judíos, precisamente, los que venían por linaje de Abraham, de la sangre de Abraham, y por otro lado estaban los gentiles. Así los judíos percibían la humanidad, judíos y gentiles. Pero Dios siempre tuvo en su plan que de todas las naciones, iba a ser un solo pueblo. Eso lo estamos viendo en Gálatas los martes en el discipulado. Y así fue como Dios se lo prometió a Abraham en Génesis capítulo 12. Cada vez que Dios hizo este pacto con Abraham, cada vez que Él le dijo lo que iba a hacer, le dijo esta idea de que de todas las naciones Él iba a ser un solo pueblo. Un pueblo que provendría de Abraham, pero por la fe, no por la sangre. Eso lo vemos también en los Salmos 86, en el Salmo 86, versículo 9, ya desde ahí, fíjate, estamos en el Antiguo Testamento, Dios estaba ya revelando este plan de hacer un solo pueblo formado por gente de todas las naciones. Salmos 86, 9 dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. No dice de todas las naciones. O sea, el salmista no estaba dando la idea de que habrían judíos en otras naciones y que de esas otras naciones vendrían a adorar. No, dice
todas las naciones, hayan judíos o gentiles en esas naciones, adorarían al Padre. El Padre, por cierto, contesta todas las oraciones de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? El Señor Jesús oró que sean uno y el Padre contesta esas oraciones. Y cuando el Señor Jesús obedeció hasta la muerte de cruz, esa oración por unidad fue respondida. De eso habló Pablo en la misma epístola en la que leímos al principio, en el versículo base, en Efesios 2, versículo 14, leímos Efesios 4, pero en Efesios 2, versículo 14, nos da esta misma idea. Dice, porque Él es nuestra paz, o sea, Jesús es nuestra paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Antes estábamos destituidos, separados, ni siquiera por linaje, éramos parte del pueblo de Dios, pero ahora hicimos las paces con Él y podemos ver cómo Él es nuestra paz. Dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, esa que había de judíos, gentiles, el Señor la derribó, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar a Dios con ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, porque las había. Los judíos decían que este otro grupo, los gentiles al que nosotros pertenecemos, ellos decían que nosotros éramos perros, éramos inmundos, no podían acercarse a nosotros, éramos lo peor. Bueno, el Señor mató esas enemistades. Y a esto le llamó Pablo el misterio revelado, o sea, a la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios, Pablo lo llamó también el misterio revelado, porque para ellos era algo que no lo consideraban. Quizás porque no querían o quizás porque no tenían el conocimiento. El punto es que para ellos era un misterio. También Pablo lo enseñó a los Gálatas cuando les dijo que en Cristo ya no hay judío ni griego. Eso está en Gálatas 3:28. Y a continuación voy a dar algunos principios sobre la unidad de este pueblo que Dios hizo, de los dos, a lo que llamamos la iglesia universal. Cuando yo digo iglesia universal, que también se puede decir católica, la palabra católico, católica es universal. Entonces, en concepto general, la iglesia de Cristo es católica, o sea, es universal. Y esto incluye a todos los creyentes en Jesucristo en todo lugar y en todo tiempo. La Biblia les llama también los santos en Cristo Jesús. O sea, usted a lo mejor ahorita está, ay, pastor, va llegando y ya me confundió. Ahora somos católicos y somos santos. Bueno, sí, somos católicos porque somos de la Iglesia Universal, aunque no somos de la religión que lleva ese nombre. Y somos santos porque el Señor nos santificó, no de los que están ahí, ¿verdad? En esa iglesia, sino que nosotros somos santos. El Señor nos santificó, nos separó para hacernos de su pueblo. Debemos entender qué es lo que nos une es Cristo. ¿Qué es lo que nos une? Cristo. Todo aquel que ha creído en Cristo es nuestro hermano. Es decir, está unido a nosotros. Todo el que ha creído en Cristo, en su sacrificio, es nuestro hermano, está unido a nosotros. Permítanme ahondar un poquito en esto. Cuando yo digo creer en Cristo, me refiero a lo que dice Juan 1:12. Juan 1:12 dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en Cristo Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, no todos son hijos de Dios. Según Juan 1:12, los que reciben a Jesús, los que creen en su nombre, esos son hijos de Dios. Y esto implica varias cosas. Implica el arrepentimiento. O sea, estamos hablando de qué es lo que significa o implica creer en Cristo. Creer en Cristo implica arrepentimiento. Diga arrepentimiento. Metanoia, cambio de mente. Es reconocer que en ningún otro hay salvación, como dice Hechos 4:12. O sea, no es que es Cristo, pero también el intercesor, quién sabe cuál, en él hay salvación, porque no. La palabra dice, Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación. Eso es arrepentimiento. O sea, si tú dices que creíste, pero dices que hay salvación en otro nombre, aparte de Jesús, pues no, en realidad no has creído. O sea, no estás ejerciendo esa fe que te da la salvación. Reconocer entonces que en ningún otro hay salvación es reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. O
O sea, no es que, bueno, era alguien que hacía buenas cosas a los hombres, que traía un buen rollo, no. Es reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Mesías enviado por Dios, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que no hay obras de justicia que nosotros podamos hacer para salvarnos, como dice 1 Tito 3:5. O sea, no hay obra que nosotros podamos hacer para salvarnos. No es que yo voy a ayudar a la viejita a cruzar la calle, no es que yo le voy a dar una ofrenda a alguien, no es que yo voy a irme de rodillas a no sé qué para irme ganando la salvación. No, la palabra dice que no hay obras de justicia que nosotros podamos hacer para obtener la salvación. Entonces, creer implica todo esto. Arrepentimiento implica confiar que en su muerte en la cruz pagó por nuestro pecado y nos ofreció vida eterna. Creer en Cristo, por cierto, no es algo difícil, como hay un libro que dice ahí, ¿no? Difícil de creer. No es algo difícil. Lo difícil ya lo hizo Cristo, que fue ir a la cruz. Al contrario, la palabra de Dios dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y Dios, dice la palabra, que creó a todos los hombres con las mismas oportunidades de que busquen a Dios y de que encuentren a Dios. Eso dice Hechos 17, el 26 al 27. Así que esto es de lo que estoy hablando cuando digo creer en Cristo. No es solamente, ¿tú crees? No, pues sí, yo creo. No, es todo lo que implica creer. Así que no pensemos que porque alguien no anda al 100 con Dios, no es salvo. Si creyó en Cristo, todo esto que dije, lo es cristiano. Tal vez sea un inmaduro, un cristiano inmaduro, tal vez sea una oveja descarriada y en algún momento experimentará la disciplina del Señor, si es hijo de Dios y anda descarriado, o perderá recompensas en aquel día. Pero si creyó en Cristo, o sea, lo que expliqué, es salvo. Fíjate la paz que nos trae eso. O sea, si tú dices, ¿sabes qué? Yo en algún momento le prediqué a mi abuelita de Cristo, le hablé de lo que hizo Jesús y mi abuelita dijo, yo creo que Él es el Hijo de Dios, yo creo que es el Mesías, yo creo que Él murió por mis pecados. Y bueno, mi abuelita después pues no fue una gran cristiana, siguió a lo mejor con algunos hábitos y todo, y después se murió. ¿Estará en el cielo o no? Pues si creyó en Cristo, era cristiana. Obviamente no va a disfrutar de todos los galardones que vas a disfrutar tú, que eres un cristiano fiel, por supuesto, pero fue salva si creyó en Cristo. No es algo difícil, no es algo complicado, algo místico. Hoy recibí la noticia de que uno de mis mentores en lo que tiene que ver con la comunicación murió. Y bueno, me enteré por redes sociales y mi mente se transportó a cuando era un adolescente y él, siendo ya una figura de las comunicaciones muy importante, me sentó a su lado y me enseñó a hacer radio, me enseñó a todo lo que tenía que ver con la televisión en aquel tiempo. Y bueno, hoy me enteré que murió. Pero yo tengo la certeza de que él está con el Señor, porque nosotros vimos cuando él se convirtió. Nosotros vimos cuando él creyó en Cristo, nosotros vimos sus primeros frutos. No sé cómo haya sido su vida después, pero saben, mis hermanos, yo estoy seguro de que lo voy a ver, porque él creyó en Cristo y es lo que dice su palabra. Una persona a la que recién le predicaron el evangelio, pues no conoce la doctrina bíblica, ¿verdad? O sea, esto es algo lógico, ¿no? Alguien que recién conoció, que recién creyó en Cristo, no conoce pues todo lo que dice la Biblia, la doctrina bíblica. Y para eso están las iglesias locales. Las iglesias locales enseñamos doctrinas esenciales, como eso que yo acabo de enseñar, es doctrina esencial. Que Cristo murió, que derramó su sangre, que pagó por nuestros pecados, que en ningún otro hay salvación. Bueno, eso es doctrina esencial. Enseñamos doctrinas esenciales y enseñamos lo que se les puede llamar doctrinas secundarias o periféricas que están alrededor, de las cuales no depende la salvación. Pero ambas son importantes, tanto doctrinas esenciales como doctrinas secundarias, ambas son importantes. ¿Cuáles son algunas de las doctrinas esenciales? Por si tú querías saber. Bueno, doctrina esencial es que la Biblia, esta que tenemos acá, es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, si alguien dice, no es la palabra de Dios, está esta, pero aparte está el otro librito y el otro librito, bueno, ahí ya se está metiendo con doctrina esencial. No es que hay errores y no podemos confiar en la Biblia. No, ¿sabes qué? No hay doctrina esencial. Está yendo en contra de ella. Otra de las doctrinas esenciales es la doctrina de la Trinidad. Creemos en un solo Dios, en tres personas.
¿Y cómo es eso? Explícamelo. ¿Cómo voy a explicarte a Dios? Yo con mi mente limitada, ¿cómo voy a explicarte a Dios? Yo solo creo lo que la Biblia me muestra. Me muestra a Dios Padre, me muestra al Hijo, ahí en su bautismo, oyéndose la voz del Padre, el Hijo allí presente y el Espíritu Santo derramándose ahí en forma de paloma. Yo veo a las tres personas en la Biblia. ¿Cómo te lo puedo explicar? Puedo intentarlo, pero no creo que tenga éxito. Yo lo creo y es doctrina esencial. Doctrina esencial también es la encarnación de Cristo. Que Cristo tuvo un cuerpo así como el nuestro. O sea, Él siempre ha sido, porque como es Dios, pues siempre ha sido. No quiero usar la palabra existir, porque existencia nos habla de un inicio. Y Dios no tuvo inicio. Él no tiene principio ni tiene fin, dice la palabra. Él es el alfa y Él es la omega, el principio, el fin. Jesús siempre ha sido, pero se encarnó. Se hizo así como uno de nosotros y esa es doctrina esencial. Si alguien niega esto, está en problemas. Y dice, no, Cristo no se encarnó porque la carne es mala y cómo Dios iba a tomar una carne que es mala y no, eso no es así, era solamente un fantasma, era como un espíritu que se aparecía. Está yendo en contra de doctrina esencial. Doctrina esencial es la cruz. Sin la cruz de Cristo, todo lo que nosotros hacemos es vano. Así que alguien que niega la cruz de Cristo, que se opone a la cruz de Cristo, bueno, está yendo en contra de doctrina esencial. Doctrina esencial es la doctrina de la resurrección, que Cristo murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Doctrina esencial. Doctrina esencial es la ascensión, diga ascensión. Ascensión de Cristo. Esto es que Cristo, después de resucitar y estar 40 días con sus discípulos, se levantó con ese cuerpo con el que había resucitado, un cuerpo material, tangible. ¿Te acuerdas que les dijo a los discípulos, mete tu mano? A Tomás le dijo, mete tu mano aquí en el hoyo donde me clavaron. Mete tu mano en mi costado, en donde me clavaron esa espada. Era un cuerpo físico, tangible. Ese cuerpo físico, tangible, pero glorificado, capaz de traspasar paredes, subió a los cielos. Es lo que nos muestra el libro de los Hechos. Y esa es doctrina esencial. Doctrina esencial es que la salvación es por gracia, Dios la da gratuitamente por medio de la fe. La recibe aquel que cree en Cristo, como mencioné hace un momento, y no por obras. No que es que tengo que negarme a mí mismo para ser salvo, no que tengo que hacer esto para ser salvo, no. Todo lo hizo Cristo, es por fe. Doctrina esencial es esto que cantábamos hace un momento, la segunda venida de Cristo. He aquí, Él volverá. Que volverá y su iglesia dice, ven Señor Jesús. Eso es doctrina esencial. Y en las doctrinas esenciales, quiero ser enfático, no hay flexibilidad. No la hay. O sea, no podemos negociar y decir, bueno, está bien, no crees en la encarnación, pero crees en todo lo demás, bueno, está. No. Allí no hay ningún tipo de flexibilidad, no hay ningún tipo de negociaciones. Es decir, si una de estas verdades es eliminada, simplemente no hay evangelio, no hay cristianismo. Alguien que no cree en estas doctrinas esenciales, mira, no es nuestro hermano. Y quizás tú digas, pastor, yo no me las sé de memoria o no las sé explicar. Bueno, ¿pero las crees? Pues eres nuestro hermano. Ahora, es mi trabajo como pastor y el trabajo de la iglesia enseñarte estas doctrinas esenciales, que las tengas claras, que puedas incluso enseñarlas a otros, ¿no? Gálatas 1, versículo 8, decía que si una de estas verdades es eliminada, no hay evangelio. Y leemos Gálatas 1, que ya conocemos y lo hemos estudiado ya varias veces. Dice, mas si aún nosotros, hablando el apóstol Pablo, o un ángel del cielo, ¿te suena eso familiar? Que a no sé quién se le apareció el ángel Pepperoni y le dio una revelación y le dijo que habían unas tablas de oro, que quién sabe qué. Bueno, dice Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema era cuando salían a las guerras, conquistaban, ¿verdad?, un pueblo y ganaban esa batalla. Habían cosas que ellos tomaban de ese pueblo, cosas o personas, y eso le llamaban anatema, porque eso se iba a separar para ser destruido. ¿Te acuerdas cuando el rey Saúl, Dios le dijo, hiere a Amalek, no dejes nada? Pero ¿qué fue lo que hizo el rey Saúl? Apartó una parte, pero en vez de apartarla para destrucción, se la apartó para sí.
y luego le echó la culpa al pueblo. Bueno, de esos reyes pues siempre han habido, ¿no? Pero bueno, dice, sea anatema, eso es el anatema, algo separado para destrucción. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, de nuevo dice, sea anatema, está bajo maldición. Así que si una iglesia enseña algo diferente a esto que mencioné hace un momento en cuanto a verdades esenciales, no puede ser considerada como iglesia de Cristo. Y como dijo Pablo, sea anatema. Si dice, no, es que nosotros traemos algo nuevo, nosotros traemos esto que surgió en el siglo, quién sabe cuál. No. Si es nuevo, si no lo predicó Pablo, si no lo predicó Jesús, si no lo predicaron los apóstoles, si va en contra de la doctrina esencial, esa iglesia no se puede considerar como una iglesia cristiana, y los que creen en eso no pueden ser considerados nuestros hermanos. Eso es en cuanto a doctrina esencial. Ahora bien, hay doctrinas, como dije, que son secundarias o periféricas, que oscilan alrededor de esas doctrinas esenciales. Y en estas hay flexibilidad dentro de la iglesia universal. O sea, todos los que hemos creído en Cristo creemos en esas doctrinas esenciales, pero hay doctrinas que son periféricas o no esenciales, y en esas hay flexibilidad. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque, en primer lugar, de ellas no depende la salvación. Ahorita voy a citar algunas de estas doctrinas esenciales, pero de ellas no depende la salvación. De la cruz sí, de todo lo que dije anteriormente sí. Si falta una de ellas, no hay salvación, no hay evangelio. Pero en estas otras doctrinas hay flexibilidad porque, número 2, entra el factor humano, la interpretación. A lo mejor tú dices, o algunos dicen, a ver, ¿por qué los protestantes todos son diferentes? Pues somos diferentes porque es el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo, como en el cuerpo humano, no todos los miembros son iguales, son distintos. Y esto se da por las interpretaciones que nosotros tenemos. Leemos la Biblia y decimos, esto significa esto. Y desde ahí partimos y hacemos doctrina, repito, doctrina que es no esencial. El otro día uno de los pastores que conozco decía que llegó a una iglesia y que estaban alabando a Dios, pero que todos los hermanitos estaban saltando, pero bien raro. O sea, de esas canciones que pues como que no quedaba saltar y estaban saltando los hermanitos, ¿no? ¿Te imaginas? Vendré a tu casa y estás ahí saltando. ¿Qué onda, no? Está raro eso. Y preguntó al pastor, ¿y esto qué? Le dijo al otro pastor, el de esa iglesia. Dice, no, es que ahí en la Biblia dice alabadle con salterio. Y es salterio. Pero él interpretó ahí, lo leyó y lo interpretó salterio. No, pastor, es que no es salterio, es salterio. El salterio era un instrumento musical de cuerdas que usaban el pueblo de Israel. No, pues ya dejen de saltar, hermanos. No, todo bien. Ya estaban los hermanos bien cansados. Bueno, ¿no? Esas son interpretaciones, doctrinas secundarias. Ahora bien, como dije, estas doctrinas secundarias son adoptadas por las iglesias locales, y cada iglesia local pues tiene características particulares. De hecho, en Apocalipsis 2 y 3, en los mensajes que Jesús da al ángel de las iglesias, de cada iglesia, vemos ahí la iglesia de Éfeso, la iglesia de Laodicea, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Filadelfia, 7 iglesias. Cada una de ellas estaban ubicadas en puntos distintos y cada una de ellas eran distintas, y Dios les dio mensajes distintos a cada uno de ellos. En mensajes, o le dijo, yo conozco tus obras, yo conozco dónde estás, dónde mora, etcétera, ¿no? O sea, cada una iglesia le dio un mensaje diferente, porque cada iglesia tiene características particulares o que la distinguen. Aquí mismo, cruzando, ahorita están reunidos nuestros hermanos de Newman Calvary, ¿sí? Y si tú te metes allá, te vas a dar cuenta que es muy distinto el asunto a como es acá, ¿sí? Nosotros este organito nunca lo hemos usado aquí nosotros, en nuestras reuniones. Pero para ellos, sin ese organito no hay iglesia. ¿Me explico? O sea, somos distintos. Algunas iglesias interpretan las escrituras de forma distinta en temas no esenciales. Y esto produce que algunas cosas se hagan distintas en cada iglesia. Permítame tocar algunas de doctrina no esencial o doctrina secundaria o periférica. Tenemos, número 1, la liturgia. ¿Qué es la palabra liturgia? O sea, cómo se desarrolla el culto. Eso es liturgia. ¿Cuánto dura el culto? Eso entra dentro de la liturgia. Hay iglesias en donde el culto dura 1 hora. Y ahí tienes alabanza, anuncios, ofrendas, predicación. Vámonos, en 1 hora ya saliste. Bueno, eso sale de la interpretación
del texto y también el contexto de cada ciudad o de los días que nos reunimos. También entra dentro de la liturgia. ¿Por qué no nos reunimos en jueves como en Guadalajara? Bueno, porque si lo hago en jueves no viene nadie. Porque al otro día tienen que ir a la escuela, tienen que ir a trabajar, pero el viernes sí, porque ya al otro día no tienen que ir a trabajar. Y dice, ya entendí por qué, pastor. Bueno, cada lugar es distinto. La liturgia, dentro de la liturgia también entra el estilo musical para la adoración. ¿Va a durar 1 hora o va a durar el culto 3 horas? Porque ahí en la Biblia dice que Pablo disertaba largamente y hasta uno se le durmió porque predicaba bien largo el apóstol Pablo. Así que vamos a hacer el culto de 6 horas, de 8 horas. Bueno, cada uno lo interpreta así, ¿no? Como entienda. También decía, el estilo musical para la adoración. Lo vamos a hacer con el puro organito o con puro piano, o le vamos a meter diferentes instrumentos musicales o un coro enorme. Bueno, eso entra dentro de doctrina secundaria. El desarrollo de los dones carismáticos es también doctrina secundaria. Hay iglesias que no creen en los dones del Espíritu, los dones carismáticos. No, pues ¿cómo vamos a orar por la persona? ¿Qué tal si oro y se sana y entonces yo me llevo la gloria? Entonces no, aquí no oramos por los enfermos, porque no creemos que Dios use a personas para sanar. Dios va a sanar, pero por ahí si quiere a lo mejor, pero no por medio de la oración de los ancianos, ni ungir con aceite, no, nada de eso. Bueno, eso es doctrina secundaria y cada iglesia local decide si lo hace o no lo hace. Dentro de la liturgia también entra el estilo de la predicación. Hay diferentes formas de predicar. Por ejemplo, yo ahora estoy exponiendo de forma temática. O sea, estoy partiendo de un versículo y estoy explicando un tema. Pero hay también un tipo de predicación que se llama expositiva, lo que están viendo en el discipulado, Gálatas. Agarramos la epístola a los Gálatas desde el capítulo 1, versículo 1 hasta que termina. Y fuimos leyendo, aplicando, explicando cada punto, cada libro de la Biblia. Ese es otro estilo de predicación. Bueno, hay algunas iglesias que dicen, aquí solo predicación expositiva. Solo es lo único que vas a encontrar, nunca vas a escuchar una prédica que no sea expositiva. Y vemos iglesias que lo hacemos de forma temática y expositiva. Bueno, ahí también hay libertad, es parte de la liturgia. Y en esto que yo acabo de decir, en la liturgia, como es doctrina secundaria, de eso no depende la salvación. O sea, si tú vas a una iglesia que predican de forma expositiva únicamente, bueno, no podemos decir que como nosotros pensamos distinto, ellos no tienen el evangelio. O porque en una iglesia no creen, no se desarrollan en los dones del Espíritu, podamos decir, no, estos ni cristianos son. No, eso es doctrina secundaria. Tenemos temas también, doctrina secundaria, en cuanto al liderazgo. Si el liderazgo o cómo se va a gobernar, a dirigir la iglesia, si será a través de un sistema congregacional, es una de las maneras de gobernar la iglesia, en donde los miembros de la iglesia votan por si el pastor sigue un año más o si lo despedimos, ¿verdad? Y todas las decisiones que la iglesia toma son por votación de la iglesia. Eso es un modo de gobierno congregacional, o con un cuerpo de ancianos, como lo es acá. Las decisiones se toman con un cuerpo de ancianos y con un presbiterio. Es una combinación, o sea, con pastores experimentados que nos van dirigiendo, nos van aconsejando, y junto con nuestro liderazgo local vamos tomando las decisiones. Bueno, esas son doctrinas que son secundarias. Nosotros no llevamos la iglesia con un gobierno congregacional. O sea, tomamos las decisiones sin pedirle permiso a la membresía, a los miembros de la iglesia. Así es como nosotros llevamos las cosas. Pero no por eso vamos a decir que en las iglesias que lo hacen así, en donde los miembros votan, son anatemas o no tienen el evangelio, o son apóstatas. No. Eso es doctrina secundaria. Y la Biblia nos da libertad para operar en cualquiera de estos liderazgos. Doctrina esencial también tiene que ver con los ministerios o departamentos, como les llaman en otras iglesias. Algunos tenemos ministerios de jóvenes, otros no. Dicen, no, nosotros no vemos el ministerio de jóvenes en la Biblia, así que no tenemos ministerio de jóvenes. Tenemos ministerio de adolescentes, de mujeres, de niños, etcétera, etcétera. Bueno, eso también entra dentro de lo que no es esencial, de lo secundario. Doctrina secundaria también tiene que ver con el servicio. O sea, el servicio es una doctrina bíblica, pero cómo se va a llevar a cabo también es algo que es secundario. Los lineamientos acerca de quiénes pueden participar en los ministerios, cuánto tiempo va a pasar para que puedan participar en un ministerio, todo eso cada iglesia local pues lo va deliberando con base en la experiencia o con base en el entendimiento de la Biblia. Y en todas estas cosas
hay libertad. Cada iglesia local es libre para elegir cómo va a hacer todo esto y nada de lo que elija la va a convertir en una iglesia apóstata o en una falsa iglesia. Al contrario, como dije, la Biblia compara la iglesia con un cuerpo. La iglesia universal es un cuerpo y en un cuerpo hay muchos miembros y aunque cada miembro es distinto, cada miembro está conectado el uno con el otro. Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Estamos unidos. La iglesia de aquí enfrente está unida a nosotros por medio de Cristo y es distinta a nosotros en gobierno, es distinta a nosotros en liturgia, es distinta a nosotros en, no sé, el servicio quizás, porque yo veo que ponen a servir a personas que nosotros no pondríamos a servir, pero eso es de ellos, son nuestros hermanos, estamos unidos a Cristo. Y en esa analogía de Romanos 12:5 podemos ver la diversidad natural que Dios espera en su iglesia. Dios espera que su iglesia sea diversa. Así como en una orquesta, piensa en una orquesta sinfónica. Hay muchos instrumentos, muchísimos, todos distintos. Y cuando esos instrumentos se afinan, todos en la misma nota, cuando siguen la partitura y cuando siguen al director, todo suena hermoso. Antes no, antes de que tengan todos la partitura, de que estén afinados, es un desastre. No sé si has ido alguna vez a un concierto de orquesta antes de empezar, cuando están afinando, soy el violín por acá y el cello por allá, la trompeta, es un desastre ahí, ¿no? Pero cuando están afinados todos, tienen la misma partitura, van siguiendo al director, suena maravilloso. Y así es el cuerpo de Cristo, así es la iglesia universal, es maravillosa en su diversidad. Luego de haber entendido que lo que nos une en Cristo, lo que nos une es Cristo, y sobre la doctrina esencial, sobre la doctrina secundaria, nos podemos preguntar, ¿cómo mantengo la unidad dentro de la iglesia universal? O sea, con mis hermanos de otras iglesias, ¿cómo puedo mantener la unidad? Bueno, número 1, no dudando de la salvación de nuestros hermanos de otras iglesias, simplemente porque no hacen las cosas como nosotros. No dudemos de su salvación. No, es que ahí el culto dura como 4 horas y es pura emoción. Déjalos que alaben. Ahí ni son cristianos porque es un escándalo. Déjalos que alaben. Así dice un pastor, Jorge Lozano, y el pastor Chuy siempre los cita, ¿no? Cuando decimos o criticamos a alguna iglesia o lo que sea, nos dice, déjalos que alaben. Bueno, así es. Son nuestros hermanos. Y esto es relevante porque en redes sociales abunda el material en el que cristianos se mandan al infierno unos a otros por cosas secundarias. Yo no estoy viendo los comentarios de la transmisión, pero de vez en cuando sale uno que otro que se mete a la transmisión de esta iglesia y dice, no, que eso no es de Dios, y que eso no está bien, y que eso no me gusta. Y dices tú, a ver, simple sentido común, si no te gusta, ¿qué haces metido en la transmisión, no? No sé quién, bueno, ya no voy a escarnecer a nadie, ya Dios me habló en esa prédica, ¿no? Pero sí, vemos en redes sociales a cristianos mandándose al infierno los unos a los otros. Ayer o antier vi una transmisión de una casa de oración y estaban en el tiempo de alabanza. Y alguien puso un comentario, mucha música y nada de palabra, o sea, durante la alabanza. Luego vino el pastor de esa casa de oración y se aventó predicando como 1:20 y la alabanza duró como 30 minutos. Pero estaba comentando antes de que viniera la palabra. ¿Por qué? Pues porque tiene teléfono y puede escribir. Pero de metiche, ¿no? En donde, pues en vez de ser edificado, si no te edifica, si no te gusta, pues llégale, busca otro lugar en donde sí te edifica, otra transmisión que te guste, o ponte a ver La Rosa de Guadalupe, a lo mejor eso sí te gusta, ¿no? ¿Cómo puedo mantener la unidad en la iglesia universal? Número 2, tolerar nuestras diferencias con gracia. Eso es una buena manera de mantener la unidad. No hacen las cosas como yo, pero lo puedo tolerar. Y no así como, sino con gracia. Número 3, enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos separa, no en las diferencias que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando tenemos contacto con nuestros hermanos de otras iglesias, familiares, amigos o quizás alguien a quien acabas de conocer. Resulta que estás en Walmart y está la fila muy larga y te topas con alguien y eres cristiano, sí, yo también. Bueno, acabas de conocer a alguien que dice que también es cristiano.
El consejo es este, con base en este número 3, enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide. El consejo es este: no busques contender con esa persona, con ese cristiano, y demostrarle que ellos están mal y nosotros estamos bien. Y a ver, ahí en tu iglesia, ¿que creen en los dones o no creen en los dones? No, pues no, ¿qué es eso? No, ustedes están mal. En mi iglesia, mira, oramos por los enfermos y sanidades hay, aleluya. No, bueno, eso no es bueno, no contribuye con mantener la unidad dentro del cuerpo de Cristo. En lugar de eso, testifiquemos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de cómo nos salvamos. Y por otro lado, escuchemos lo que ha hecho el Señor en las vidas de nuestros hermanos o familiares que van a otras iglesias y glorifiquemos a Dios por lo que Él ha hecho en sus vidas. No tratemos de sacarlos de sus iglesias, por favor. Mucho menos hagamos eso que mencioné hace un momento, meternos a otras transmisiones de otras iglesias, ya sea virtual o presencialmente, para imponer doctrinas secundarias. ¿Y aquí cuándo van a poner a predicar a la mujer? La Biblia dice que la mujer puede predicar y ya lo vi, el pastor me lo enseñó. No, eso es para nuestra iglesia local. Aquí en esta iglesia local creemos que una mujer, que ya no hay varón ni mujer, que somos uno en Cristo, y una mujer preparada, sujeta a su marido, sujeta a su iglesia. Una mujer puede enseñarnos, y a mí mucho me puede enseñar una mujer, pero eso es en nuestra iglesia local. No vamos a ir a otra iglesia a decirles que son hijos del diablo y que son unos machistas, ni nada de eso. Eso es allá. Así es como podemos contribuir para mantener la unidad. Y esto que acabo de decir debe ser tomado en cuenta como algo muy serio. En Efesios 4:3, en el versículo base, Pablo usó la palabra solícitos. Diga solícitos. Viene del griego spoudazo, que significa diligencia, significa esfuerzo. Así que debemos esforzarnos, según el texto bíblico, por guardar la unidad del Espíritu. Eso dice la palabra. O sea, la unidad no es nuestra, la unidad es del Espíritu. Nosotros no la producimos, la produjo el Espíritu Santo, pues es Él quien redarguye al mundo de pecado, de justicia, de juicio, como dice Juan 16. Y es Él quien resucitó a Cristo de los muertos, como dice Romanos 8:11. O sea, la unidad la consiguió el Espíritu, no nosotros. Nuestra tarea, ¿cuál es entonces? No producir la paz, sino guardar la unidad del Espíritu. Esta palabra guardar viene del griego tereo, que significa mantener, significa preservar. Así que hagamos todo lo posible por cuidar esa unidad en la iglesia universal. ¿Sí? No me gustaría que se dijera de nosotros, los de Casa de Oración Houston, que creemos que somos los únicos, que a todos los andamos criticando, que andamos de metiches en otras iglesias, tratando de imponer cosas secundarias. Bueno, si usted lo hace, no es porque yo se lo he enseñado, tengo esa responsabilidad. Así que hagamos todo lo posible por cuidar esa unidad en la iglesia universal, o sea, con nuestros hermanos de otras iglesias. Ahora veremos cómo podemos esforzarnos para mantener la unidad en la iglesia local. Esto fue la iglesia universal, ahora veamos la iglesia local. Ya hemos visto que en el cuerpo de Cristo, o sea, en la iglesia universal, está constituido por muchas iglesias locales. Y en la iglesia local no solo hay que estar de acuerdo en la doctrina esencial, sino también en la doctrina secundaria. O sea, nos compromete aún más. Repito, en la iglesia local debemos estar de acuerdo en doctrina esencial y en doctrina no esencial, secundaria o periférica, como quieras llamarle. Y no solo en la doctrina secundaria, sino en lo que se desprende de la doctrina secundaria. Amós 3:3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Ciertamente no. O sea, podemos convivir con nuestros hermanos de otras iglesias un ratito, pero no cada domingo, no todos los días, no reunidos en el mismo cuarto. O sea, no creo que durarías mucho, o yo al menos, en una iglesia en donde puro pianito o toda capela. Digo, no, pues sí está muy bonito una vez, pero ya si cada domingo, cada viernes, no creo, ¿no? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta es no. Amós llama a Israel a reflexionar sobre su relación con Dios, resaltando que no puede haber comunión sin estar de acuerdo. La frase de acuerdo es una sola palabra en el hebreo, yad, que implica un pacto, un compromiso mutuo, de trabajar juntos. Para que dos personas puedan trabajar juntos, debe haber un compromiso. Por ejemplo, en la iglesia local, si alguien va a servir en algún ministerio, debe haber un compromiso.
O sea, no es como que pues ahí a lo mejor llego, pues si llego, pastor. No, o sea, debemos saber con quién vamos a contar, ¿no? Hay un compromiso, hay un acuerdo, hay un pacto y es un compromiso mutuo. Esto lo podemos ver en la iglesia primitiva, la iglesia en Jerusalén. Dice la palabra que tenían todas las cosas en común. Eso dice Hechos 2:44. Los de la iglesia en Jerusalén tenían todas las cosas en común. Para estar de acuerdo, la iglesia debe plantear sus convicciones en cuanto a doctrina esencial, como lo hice hace un momento, y en cuanto a doctrinas secundarias. Y la iglesia, el liderazgo de cada iglesia local debe hacerlo con claridad, pero sobre todo con respaldo en las Escrituras. O sea, los que desean unirse a una iglesia local deben estar dispuestos a hacer a un lado sus diferencias de opinión, si hubiera alguna, y escuchar los argumentos bíblicos que la iglesia plantea acerca del por qué cree lo que cree en doctrinas secundarias. ¿Por qué la iglesia a la que yo voy cree o hace liturgia, hace su culto de la manera en la que lo hace? O sea, ¿por qué adora como adora? ¿Por qué usa o no usan los dones carismáticos en el culto? ¿Por qué predican de cierta manera o de esa otra manera? La iglesia debe de plantear un argumento bíblico acerca de esto para los que asisten y para los que visitan que pretenden quedarse. Las iglesias deben plantear claramente lo que piensan acerca del liderazgo. ¿Por qué se hacen votaciones para elegir a los oficiales de la iglesia o por qué no las hacen? ¿Por qué toman sus decisiones bajo la supervisión de un concilio o por qué no? Todo eso debe de ser expuesto con claridad y, repito, con respaldo en las Escrituras. En cuanto a los ministerios, estoy hablando de doctrina secundaria. ¿Por qué tienen o no tienen ciertos ministerios o departamentos en la iglesia? Por ejemplo, un ministerio en inglés. ¿Por qué no tienen en esta iglesia un ministerio en inglés? Y la respuesta es porque ministramos a los latinos, a los inmigrantes, a los que van llegando de México, de Venezuela, de Honduras. A esos el Señor nos llamó a predicarles. Si usted no habla español, pues aquí le va a batallar, porque todo es en español y no pensamos hacerlo distinto. Porque aquí están los vecinos en inglés. Quieren ir, aleluya, ahí está buenísimo. Praise the Lord, allá va a estar buenísimo. Pero el Señor a nosotros nos llamó a ministrar a la comunidad latina, la comunidad hispana de este país, de esta ciudad. Así que bueno, yo ahorita estoy planteando el por qué. Deme un respaldo bíblico. Bueno, mira, ahí tienes a Pablo y a Pedro. Pablo dijo, yo voy a ir a los gentiles, y Pedro dijo, yo voy a ir a los judíos. Y se dieron la mano. O sea, Dios le muestra a cada uno a quién le va a predicar, a quién le va a servir. Doctrina esencial, las iglesias deben plantear claramente, con respaldo en la Escritura, por qué ven el servicio como lo ven. O sea, por ejemplo, ¿por qué la mujer puede servir como maestra a toda la iglesia o por qué no? El que se une a una iglesia se compromete a andar y a trabajar con sus pastores y sus hermanos de la iglesia local. Solo de esta forma podrán tener éxito en su misión. O sea, para que tú tengas éxito en esta iglesia local, si esta es tu iglesia local, pues has de estar de acuerdo y comprometerte con tus pastores, con el liderazgo, con tus hermanos a trabajar juntos. Y si tú estás viendo y vas a otra iglesia o estás buscando otra iglesia, debes de considerar todo esto antes de unirte, antes de comprometerte. Se espera que los miembros de una iglesia local pongan todo su esfuerzo para mantener y defender sus convicciones acerca de doctrinas esenciales y acerca de doctrinas secundarias. O sea, cada miembro de la iglesia debe estar listo, repito, y esforzarse para mantener sus convicciones y defender sus convicciones. Ahora bien, es posible que un creyente no logre estar de acuerdo con una iglesia local antes de unirse, o que ya habiéndose unido no se ponga de acuerdo en cuanto a doctrinas secundarias y en cuanto a lo que se desprende de esas doctrinas secundarias. Bueno, en ese caso, quiero ser bien enfático en esto, Pues esto que estoy diciendo puede que esté un poquito teórico, pero tiene mucha aplicación. Por ejemplo, si alguien dice, no, yo ya me uní a casa de oración, sin embargo, no logro conectarme con la liturgia, ¿no? O sea, para mí es insufrible que dure 2 horas y media el culto, ¿no? O sea, para mí debería ser 1 hora y después de 1 hora me duele la cabeza y yo no puedo estar ahí. Ok, bueno, está bien. O sea, no te vamos a prohibir que te vayas. Eres libre de irte. Y eso es lo que quiero enfatizar. La hermandad no se pierde.
seguimos teniendo en común lo esencial. Si tú has creído en lo esencial, y nosotros también lo que hemos creído, pues la hermandad no se ha perdido. Pero sí se complica el poder trabajar juntos y ser efectivos. Se complica. Eso ocurrió incluso entre dos siervos de Dios muy usados. Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41. Hechos 15, 36 al 41. Dos siervos de Dios que creían en doctrinas esenciales, las mismas doctrinas, sin embargo llegó un punto en el que no pudieron seguir trabajando juntos. Dice Hechos 15, 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, por cierto, Bernabé, José, el hijo de consolación, un buen amigo de Pablo, fue quien intercedió por Pablo cuando recién se convirtió para que los apóstoles lo recibieran y los hermanos lo recibieran. O sea, no eran desconocidos, eran personas muy amadas el uno por el otro. Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Estaban haciendo sus viajes misioneros, ya habían hecho su primer viaje misionero. Si Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, ¿sí? O sea, no estaban de acuerdo, que se separaron el uno del otro. ¿Te acuerdas de Amós 3:3? ¿Andarán dos juntos y no estuvieran de acuerdo? Pues no, se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas o Silvano, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. O sea, Pablo y Bernabé eran hermanos y tenían el mismo objetivo. El objetivo de cada cristiano, el objetivo de la Iglesia Universal, de nuestros hermanos metodistas, presbiterianos, lo que tú quieras, Asambleas de Dios, Cuadrangular, el objetivo es el mismo. ¿Cuál es ese objetivo? El que Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese es el objetivo que tenemos: predicar el evangelio y hacer discípulos. Tenían el mismo objetivo Pablo y Bernabé. Sin embargo, no estuvieron de acuerdo en cuanto a cómo llevar a cabo ese objetivo. El objetivo es el mismo, la gran comisión, pero ¿cómo vamos a hacer la gran comisión? Bueno, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Y si no estamos de acuerdo, difícilmente trabajaremos juntos. Cada uno, tanto Pablo como Bernabé, tenían argumentos válidos en su opinión. Por ejemplo, Pablo decía: no se puede confiar en Juan Marcos, porque ya nos dejó tirados una vez. Lo trajimos y dijo: ay, extraño a mi mami, ya me voy. Y se regresó y nosotros nos dejó con toda la chamba tirada. Y así ocurre a veces, ¿no? O sea, hay cristianos que dicen: sí, pastor, vamos a darle, pero de pronto ya desaparecen. Ni te contestan el teléfono, o sea, bye. Dices tú: ¿qué pasó, no? Pero luego regresan. Y ahí, pues, te enterarás si tu pastor es como Pablo o si es como Bernabé, ¿no? Porque Bernabé decía: no, si hay que darle chance, Pablo. Aparte es mi sobrino. O sea, hay que darle chance a Juan Marcos. O sea, mira, eso pasó una vez, pero no creo que vuelva a pasar. Y Pablo decía: no, pues yo lo dudo. O sea, yo veo que todavía está muy verde. Y ya se le dio una oportunidad, una gran oportunidad, y la desperdició. Y Bernabé: Pablo, por favor, ¿sabes qué? Mira, no nos vamos a poner de acuerdo. Tú por tu lado y yo por el mío. Ahí está Silas, yo me voy con Silas y tú toma a Juan Marcos. Y bueno, siguieron trabajando. Ambos, si lo analizas, tenían puntos a su favor. O sea, Bernabé por el lado de darle chance y Pablo por el lado de: no podemos traer con nosotros a alguien que se nos va a rajar. O sea, cada uno. ¿Qué hubieras hecho tú? A ver, piénsalo. A ver, levante la mano quien está del partido Pablo, que dice: yo no le hubiera dado chance a Juan Marcos. Levante la mano. Yo la levanto. Ahí está. A ver, qué mala onda son. No, yo con ustedes, ¿no? Ahora bájenla. Ahora, ¿quiénes están del lado de Bernabé? Hay que darle chance a Juan Marcos, ¿no? Ay, claro, porque ya conocen la historia. Pero te fijas cómo hay diferentes opiniones, ¿no? O sea, unos piensan una cosa, otros piensan otra. Y así es. Este desacuerdo los obligó a trabajar en el mismo objetivo, pero por separado, con nuevos equipos. Y al final Dios salió glorificado. Pero, aunque Pablo y Bernabé no trabajaban juntos, no se guardaron rencor el uno con el otro. O sea, no vemos a Pablo censurando a Bernabé y tirándole ahí en redes sociales. Bueno, no había, ¿verdad? Pero dicen: no, ese Bernabé es muy laxo y tiene estándares muy bajos para el servicio. Y no
Ni vemos a Bernabé diciendo de Pablo, ese Pablo es bien mala onda, es un inflexible. No, no vemos nada de eso. Tampoco vemos que se bloqueaban el uno al otro, que se metían el pie, que se imposibilitaban el ministerio. Se nota que el uno estaba al tanto de la vida del otro y oraban el uno por el otro. Así lo vemos en 1 Corintios 9:6. No hubo rivalidad entre ellos. Sabían que eran hermanos, sabían que tenían un mismo objetivo, pero que no podían seguir trabajando juntos. Mucho menos se atacaron. No vemos eso en la Biblia. Luego de haber entendido que en una iglesia local debemos tener en común todas las cosas, así como en Hechos 2, podemos preguntarnos ahora, ¿cómo mantener la unidad en la iglesia local? Bueno, número 1, investiguemos bien a cuáles doctrinas secundarias se apega la iglesia local a la que deseamos unirnos. Y si no estás de acuerdo, te digo algo, y tampoco estás dispuesto a cambiar de opinión, no vas a tener éxito en la misión. Y lejos de ser una bendición, serás un estorbo en esa iglesia y en el cumplimiento de la misión para esa iglesia. Lo mejor será buscar una iglesia en la que tengas todas las cosas en común, o que hayan cosas que quizás no las tengas en común, pero estés abierto a cambiarlas. Número 2, si ya estás dentro de una iglesia local y te das cuenta que hay cosas en las que no estás de acuerdo, ese es el consejo. No las promuevas entre los miembros de la iglesia. Lo digo con toda seriedad. Eso se llama causar división. Es lo que dice la palabra. Eso es causar discordia entre los hermanos. Y Proverbios 6:19 dice que eso es abominable para Dios. ¿Te fijas? Y ahorita estoy planteando un punto en el que muchas iglesias se encuentran ahora mismo. Y a lo mejor hay pastores que dicen, híjole, ¿cómo no se va esta persona o este hermano, primo, lo que sea, ¿no? Porque se la pasa quejándose de todo lo que hacemos. O sea, cuando él llegó, nosotros ya funcionábamos, y llega y está diciendo, no estoy de acuerdo con eso, y va con el otro hermano y no estoy de acuerdo con eso, y con el otro, yo no estoy de acuerdo, ¿usted qué piensa? Y empieza. Eso se llama causar discordia entre los hermanos. Número 3, si ya estás dentro y te das cuenta de que hay cosas en las que no estás de acuerdo, también puedes salir. ¿Sí? O sea, el primer consejo es, no andes dispersando, puedes salir. Solo las sectas son las que te prohíben salir. Y nosotros no somos una secta. En una secta te dicen, si tú te vas de aquí, la maldición te va a caer. Eso es en las sectas. Solo Dios nos habla a nosotros, solo Dios está con nosotros, la bendición está aquí. Si tú te vas, no vas a tener bendición. Eso lo hacen las sectas. Pero nosotros no somos una secta. Así que si tú decides irte, adelante, no pasa nada. Gloria a Dios. Si es para bendición tuya, para edificación tuya, gloria a Dios. Y lo digo de verdad, no estoy corriendo a nadie, no lo digo por nadie, de verdad, es en serio, ¿eh? O sea, estoy simplemente planteando estos principios para mantener la unidad. Pero si sales, hazlo bien. Comunícalo con respeto a los pastores de tu iglesia. Pastor, hemos tomado la decisión de irnos, mi familia y yo, gracias por todo. Nos vamos porque hay cosas en las que no estamos de acuerdo y no podemos cambiar nuestra manera de pensar, nuestras convicciones, pero gracias por todo. Tampoco tienes que salir con una onda mística de, no, el Señor me habló y me dijo que me fuera de esta iglesia. ¿Y por qué? No sé, pero el Señor me dijo, no le disfraces. O sea, simplemente pues, no estoy de acuerdo con algunas cosas, pero todo bien, seguimos siendo hermanos. Bye, todo padre. Tampoco hables mal de los pastores. Algunos dicen, híjole, ¿cómo me voy? Porque me van a echar la maldición. Ya dije que aquí no echamos maldiciones a los que se van, ¿eh? Entonces, ya sé, voy a hablar mal del pastor. Ay, es que el pastor esto y aquello, y la esposa del pastor esto, y el hijo del pastor aquello, y la hija del pastor lo otro, y la sobrina y el cuñado, y todo empieza, ¿no? No necesitas hacer eso. Simplemente me voy porque no estoy de acuerdo con algunas cosas secundarias. Agradece por lo poco o mucho que hicieron por ti. No justifiques tu salida diciendo, es que allí predican falsa doctrina, o allí son una secta, o allí ni son cristianos, o la típica, allí no hay amor. Rosa de Guadalupe 2.0, ¿no? Número 4, las iglesias también deben tener la madurez de aceptar que hay hermanos que no se pueden quedar. O sea, eso, mis hermanos, lo va obteniendo uno con el paso del tiempo. Uno va madurando como pastor. Yo
pero ustedes junto conmigo. O sea, no crean que mi pastor es lo máximo. No, yo estoy aprendiendo también y estamos aprendiendo juntos y estamos creciendo juntos, y lo que hay ahora como iglesia local ha sido el resultado de ese crecimiento y esa madurez a lo largo de los años, que ya vamos, por cierto, a cumplir nuestro aniversario en el mes de mayo. El punto es que hemos ido creciendo, y al principio uno quisiera que todos se quedaran en la iglesia y que envejezcamos juntos y te voy a ver cómo te quedas pelón, mi hermanito. Y sí, uno quisiera, y todavía en lo interior uno también desea eso, pero por otro lado maduras y entiendes que no todos se pueden quedar, que quizás esos hermanos pueden ser de bendición en otras iglesias. Algunos se van por no estar de acuerdo, otros se van simplemente por las circunstancias de su trabajo, de su escuela, etcétera. Aquí tenemos hermanos que todavía se conectan y nos ven, que amamos, que pues, la verdad nos dolió mucho que se tuvieran que ir, y uno ora y dice: Señor, déjame a este y te mando otros 3 o 4, Señor, ¿verdad? Pero no, el Señor hace su voluntad y Él es soberano, y bueno, uno tiene que aceptar eso. La iglesia está llamada a bendecir a los hermanos que se van, y recalco, bien o mal. A los que se han ido y se han ido mal, haciendo todo esto que mencioné hace un momento, la palabra también nos manda a que bendigamos. Así que si nos ven, o si ustedes los conocen, les den el recado. Si nos encontramos en Chick-fil-A o en Walmart o en Sam's, les voy a saludar y les voy a dar un fuerte abrazo. No tienen que salir huyendo y sacarme la vuelta, no. O sea, estamos llamados a bendecir, dice la palabra: bendecid y no maldigáis, desearles el bien y orar por ellos. Es lo que dice la palabra. Es más, dice la Biblia que oremos por todos los hombres. Dice Jesús que oremos por nuestros enemigos incluso, así que si es nuestro enemigo, pues también oramos por ellos, no pasa nada. Y todo esto debe ser hecho con solicitud, con diligencia, haciendo un esfuerzo. Así es como mantenemos la unidad del Espíritu, haciendo todo lo posible por vivir en paz. No seamos como muchos inmaduros que salen de sus iglesias y se pelean con todo el mundo y usan las redes sociales para atacar a sus hermanos, o peor aún, que se los encuentran en la calle y no les dirigen la palabra. No, espérate, vamos para allá. ¿Por qué? No, es que ahí está el de la otra iglesia. ¿Pero por qué? Todo eso es dar un mal testimonio para con los incrédulos. ¿Te imaginas? Vas con un incrédulo y no, vete para acá porque ahí está el de la otra iglesia, no lo quiero saludar. O sea, quedar como, pues, ¿de qué secta salió este, no? ¿A qué secta se fue? Si nos esforzamos por mantener la unidad, van a haber beneficios. Porque como es algo que Dios manda, cuando nosotros lo seguimos, nos esforzamos por hacerlo, hay beneficios o bendiciones. Vamos a ser eficaces en la misión que Cristo nos dejó. ¿Te acuerdas de la oración sacerdotal? Jesús dijo: para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Nuestro llamado es ir por todo el mundo y decirles que Dios los amó de tal manera que dio a su Hijo amado para el perdón de sus pecados. Y si nos amamos unos a otros, con nuestros hermanos de otras iglesias, entre nosotros, incluso entre los que se van por X circunstancia, si nos amamos unos a otros a pesar de no poder trabajar por cosas secundarias, los incrédulos van a conocer de ese amor, que ese amor es real, de ese amor de Dios para con ellos como un amor real. Otro beneficio que nos da el mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz es que los del mundo no solo conocerán el plan de salvación que nos está haciendo o que les estamos predicando, sino que creerán en el Evangelio. Jesús oró para que el mundo crea que tú me enviaste. La gente del mundo no puede entender sobre doctrina esencial, doctrina secundaria, eso de la liturgia y que católicos y que la iglesia universal. Ellos no entienden eso, pero sí puede ver el reflejo de Cristo en nosotros. Y eso puede contribuir o afectar en su decisión. En el siglo II, Tertuliano escribió sobre los cristianos: mirad cómo se aman. Esa era la característica de los cristianos, que pueden decir eso de nosotros hoy. Si nos mantenemos unidos, seremos más fuertes, así como esa cadena. Una cadena es fuerte si los eslabones están bien unidos. Y vamos a ser fuertes para soportar las adversidades externas, como la que está viviendo nuestra comunidad latina en este país. Estamos pasando una circunstancia complicada
en este país, nuestra comunidad. Bueno, si nos mantenemos unidos, seremos más fuertes. No es momento para estar que yo no creo en esto y que tú, no, es momento para estar unidos siempre, pero más cuando estamos pasando por tiempos de adversidad. Una iglesia unida y en armonía glorifica a Dios. Es tiempo de derribar nuestro orgullo, mis hermanos, ya para ir concluyendo. El orgullo de creernos sabios en nuestra propia opinión y pensar que solo nosotros tenemos la razón y todos los demás están equivocados. La palabra dice en Colosenses 3:12 que nos vistamos de humildad, que el outfit de una persona es lo que lo distingue, ¿no? O sea, este brother se viste de esta manera, o esta hermana se viste de esta otra manera, lo distingue, ¿no? O por la manera de vestir de alguien puedes decir, es joven o no es tan joven, o ya está entrando a esa edad de ya no es tan joven, etcétera, ¿no? La palabra dice que nos vistamos de humildad, y eso es andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Hagamos a un lado el individualismo, o sea, creer que no necesitamos de otros para avanzar en nuestro caminar con Cristo. Hagamos a un lado eso. No, yo no necesito de nadie, yo, Dios y yo. Hagamos a un lado eso, porque pensar así es ir en contra de la oración de Cristo, que era que sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea. Así que no hay espacio para eso de que no, yo no necesito de nadie, yo, Dios y yo, por mira cómo se pelean los otros, yo aquí tranquilo, no me meto con nadie. No, estar aislado no es algo bueno para Dios. O sea, Dios no ve el aislamiento como algo muy sabio, como una decisión muy inteligente. No, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Luego en Eclesiastés 4:10 dice, ay del solo. O sea, qué dolor por el solo. ¿Te fijas cómo nuestros argumentos chocan con la voluntad de Dios a veces? Y decimos, no, yo aquí solito, nadie se mete conmigo, yo no me meto con nadie. Qué inteligente soy. Y Dios te dice, pobrecito, ay del solo, que si cayere, no hay quien le levante. Que si tuviera frío, no hay quien le caliente. Si algún hermano nos ofendió, ¿saben a qué estamos llamados? A perdonar. Sea con algún hermano o hermana de otra iglesia, estamos llamados a perdonar. Y esto que yo estoy diciendo ahorita ya es dentro de la aplicación, que hemos hablado muchas cosas, pero ¿cómo nos llevamos algo a nuestra vida? Porque quizás saliste de una iglesia y pensaste que cambiando de iglesia te ibas a librar del mandamiento que el Señor nos dio de perdonar. De esa expectativa de todo cristiano. Pastor, es que ¿cómo lo voy a perdonar o les voy a perdonar si no sabe lo que me hicieron? ¿Sabes cómo? De la manera en la que Cristo te perdonó a ti, así vas a perdonar. Dice la palabra que nosotros éramos por naturaleza enemigos de Dios. Y esos que decían crucifícale, nos estaban representando a nosotros, los pecadores. O sea, nosotros fuimos quienes le crucificamos por nuestro pecado, por nuestra maldad, hayamos estado ahí o no hayamos estado ahí. Pero el Señor, siendo aún pecadores, murió por nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos perdonó, sin condiciones, sin restricciones, sin decir, sí, pero vas a estar ahí en el rincón. No, el Señor nos sienta a su mesa para cenar con Él y Él con nosotros. O sea, así de esa misma manera estamos llamados a perdonar. Así que quizás Dios, de todo esto que he dicho, con lo que Dios quiere que te quedes es con eso. ¿A quién tengo que perdonar de la otra iglesia? O que va a otra iglesia, o que me ha hecho daño, o que ha hablado mal de mí, o que me ha tirado indirectas. Mis hermanos, la palabra de Dios no ha cambiado. Estamos llamados a perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. ¿Saben por qué? Porque el perdón une. El perdón restaura. El perdón nos lleva a la madurez. Quizás decías, no, es que yo llevo años estancado y no sé, pastor, pero yo quiero orar y no me sale nada. Yo quiero orar por alguien y en vez de que se sane, se muere. No sé, o sea, estoy estancado, me va mal. ¿No será porque hay amargura en tu corazón? Y cuando pensamos bien las cosas, después del tiempo, ya que se enfría un poquito la cabeza, nos damos cuenta que ese pleito que hubo, esa división que hubo con algún hermano, eran por malos entendidos. O ahora entendemos, pues sí, cierto, no tenía yo por qué andarme peleando con este brother, era algo secundario, pero yo ya lo mandé al infierno, es un hijo de Chucky, es un hijo de Judas, y, o sea, peor, ¿no? Pero no, ya lo pensé bien y son cosas secundarias.
Y el Señor, cuando nosotros perdonamos y buscamos la unidad, porque el perdonar requiere de nosotros un esfuerzo, cuando nosotros perdonamos, el Señor nos lleva a otro nivel de madurez espiritual. Cuando nosotros iniciamos con la congregación, con Casa de Adoración Houston, yo estaba pues todavía en un trabajo de 40 horas, más de 40 horas, lleno de cosas, pero una de las primeras cosas que el Señor me mostró, y a través del director del Instituto Bíblico donde yo estudié, era perdonar. Y bueno, perdoné a quien ni me estaba pidiendo perdón, pero además empecé a hacer mi listita de quiénes eran a los que yo debía pedirles perdón, sin andarme justificando, sin decir, bueno, pero como esas cosas que a veces hacen algunos de que dicen, bueno, si en algo te he ofendido, pues me disculpas, ¿no? Es así como que pues yo no hice nada, el de la bronca eres tú, yo estoy bien, pero bueno, pues hay pobrecito de ti, ¿no? Eso no es pedir perdón, ¿eh? O sea, si tú eres de los que dicen eso, hay que arrepentirnos, cambiar la manera de pensar. Porque pedir perdón es reconocer que ofendí. Santiago decía, todos nos ofendemos, todos pasamos cosas que ofenden el uno al otro. Y bueno, hice mi listita y hablé con una persona que yo quiero mucho, pero que nos habíamos distanciado. Y no voy a entrar en detalles de todo esto, no vale la pena. El punto aquí es, que yo quiero decir, es que después de eso, mis hermanos, el Señor empezó a bendecir nuestra vida, mi vida personal, mi matrimonio, mi familia, la congregación. Y a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera tomado ese teléfono y no hubiera arreglado esa cita simplemente para pedir perdón? Ahora, con esa persona no es que volvimos a ser amigos y los super compas, no, pero yo sé que en mi corazón no hay absolutamente nada, hay paz en mi corazón. No sé del otro lado, espero que así sea, pero hay paz en el corazón y Dios bendice cuando nosotros tomamos esa iniciativa y no nos ponemos de divos diciendo, no, es que Él es el que me ofendió, que me pida perdón a mí y esto y esto. No, el perdón restaura, el perdón une. Si es necesario, aclaremos los malos entendidos. La comunicación es muy importante para mantener la unidad, y esto hablo para los que somos de nuestra misma iglesia local. Si hubieran malos entendidos entre nosotros, mis hermanos, hay que comunicarnos. Y en vez de, te ofendió el hermano, en vez de ir con el otro hermano y decirle, es que aquel me ofendió y todo, ay, no me digas, ay, qué mala onda. Y luego va y le dice al otro, y ya sabe todos los de este lado, menos el que debía saber. Bueno, ahí, mis hermanos, resolvamos, comuniquémonos y digamos, oye, hermano, ven, puedo hablar contigo. En buena onda, lo que hiciste me ofendió. Y pues no me gustaría que nuestra relación se dañara, porque va en contra de la voluntad de Dios, de la oración de Cristo. Y poder resolver las diferencias o los malos entendidos para mantener la unidad es necesaria la comunicación. Y estar abiertos, si alguien nos llama a nosotros para decirnos que les ofendimos, estar abiertos y pedir perdón y reconocer lo que haya que reconocer. Así que usemos bien la comunicación para mantener la unidad. Qué triste sería que alguien se vaya de esta iglesia o de cualquier iglesia simplemente porque tuvo un malentendido con otro hermano y sacrifique todo lo bueno que la iglesia le puede ofrecer por no ponerse a cuenta con su hermano, por no arreglar diferencias, aclarar malos entendidos. Yo creo que esto se queda en nuestro corazón. Le invito a que se ponga de pie, esforzarnos para mantener la unidad con nuestros hermanos de otras iglesias y con nuestros hermanos de nuestra iglesia local. Te invito a que cierres sus ojos. Si hubiera alguien que no ha reconocido a Jesús como su Salvador, como el Mesías, lo que decía hace un momento, creer que Él es el Hijo de Dios, que Dios le levantó de los muertos, que ningún otro hay salvación. Si hay alguien que no ha hecho eso, que no ha tomado esa decisión, hoy es el día de salvación. Y cada día el Señor te dice, hoy es el día de salvación. Sus brazos han estado abiertos para recibirte, para perdonarte y para que seas su hijo. Pero son sus hijos aquellos que le reciben y creen en su nombre. Cierra tus ojos. Señor, gracias porque tú viniste a unir lo que estaba separado. Viniste a unir al hombre pecador contigo, siendo santo. Y viniste a unir a judíos, a gentiles, en un solo pueblo, los hijos de Abraham, los que por la fe han creído en ti. Y Señor, tú has hablado a nuestras vidas, has hablado a nuestros corazones a través de tu palabra. Si hubiera alguien aquí que quiere recibir a Jesús, que quiere confesar con su boca que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, hoy es tu día. Puedes orar junto conmigo
o en tus propias palabras y decirle: Padre, gracias por Jesucristo. Padre, gracias porque diste a tu Hijo para morir por mis pecados. Yo creo que en ningún otro hay salvación. Yo creo que no hay otro nombre en la tierra dado a los hombres en el que yo pueda ser salvo. Fue su sangre el precio por mi pecado. Te doy gracias. Gracias porque me amaste de tal manera. Yo creo en ti. La palabra dice que si tú confiesas con tu boca todo esto, si lo has hecho, Dios te recibe como su hijo. Y puede haber un después a partir del día de hoy, en el que tú dices: a partir de ese día y en ese momento vine a ser hijo de Dios. Y Dios te da a su Espíritu Santo, Dios te hace una nueva criatura y te da una nueva vida. Gracias, Señor. Dale gracias a Él si tú has hecho esta oración. Ya sea que estés aquí o que estés viendo esto en internet o que lo veas después, dile gracias. Gracias, Señor. Señor, queremos esforzarnos por mantener la unidad. Perdónanos cuando hemos menospreciado a hermanos de otras iglesias, cuando nos hemos burlado porque hacen las cosas distinto a nosotros, o porque quizás hemos salido de alguna iglesia en donde por cosas secundarias no pudimos permanecer. Perdónanos por decir que no son cristianos, por decir que son falsos. Perdónanos, Señor. Queremos mantener la unidad y a partir de hoy cambiar el discurso, orar por ellos, bendecirlos. Oramos, Señor, también por aquellos que se han ido de esta congregación, bien o mal. Oramos por ellos, los bendecimos. Si han creído en ti, son nuestros hermanos y les veremos por la eternidad. Señor, queremos comprometernos con nuestra iglesia local, donde tú nos has plantado. Queremos comprometernos y queremos también estar dispuestos a perdonar a todo aquel que nos ofenda. Muchas gracias, Señor, porque tú de un solo pueblo, Señor, nos hiciste a cada uno de nosotros. De gentiles, de judíos, hiciste un solo pueblo al que pertenecemos hoy. Y estaremos delante de ti cantando santo, santo, santo. Levanta tu voz, mi hermano, adórale, exalta su nombre. Si el Señor pone en tu corazón orar por alguien, ahí en tu mente recordar a alguien, puedes hacerlo. Piensa en esa persona, bendícela, ora por ella. Y si quizás hay alguien que está aquí a quien tú tengas que pedirle perdón, puedes hacerlo al final, al terminar, discretamente acercarte y decirle: perdóname, mi hermano. Nos habíamos separado, nos habíamos distanciado, pero el Señor vino a unir. Quiero estar unido a ti. Y eso te glorifica, Señor. Eso queremos hacer, vivir para glorificarte. Derramaste tu sangre y nos redimiste, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Levanta tus manos y adora al Señor. Levanta tus manos, dile: Señor, tú eres digno de recibir la gloria, de recibir toda adoración, porque derramaste tu sangre para unirnos contigo y con tu pueblo. Digno eres tú, Jesús, porque
porque fuiste inmolado y con tu sangre derramada me redimiste para Dios. Y una vez más, digno eres tú, Jesús, porque fuiste inmolado y con tu sangre derramada me redimiste para Dios. Y miré alrededor del trono a millones que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Sí, Señor, tú eres digno. Dile al Señor: digno eres tú, Jesús, porque fuiste inmolado, con tu sangre derramada me redimiste para. Una vez más. Digno eres tú, Jesús, porque fuiste inmolado, con tu sangre derramada me redimiste para Dios. Y mira alrededor del trono a millones que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder.
Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos, adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos, adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos, levanta tu voz y cántalo. Amén, 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 amén. Adora al Cordero de Dios, al único digno y santo Dios. Dice en su palabra que todos debemos estar unidos, y cómo no estar unidos alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Amén.